Vamos con el podcast en 3, 2, 1. Bienvenidos amigos a un nuevo podcast. Estamos aquí una vez más con Jorge y con un invitado especial. Así que vamos a saludar primero a Jorge. Hola Jorge, ¿cómo has estado? Hola Edison, hola a todos los que nos escuchan, ya sea que estén a través de Spotify o a través de YouTube. Esperamos que se encuentren muy bien y que esta vez que nos hemos encontrado podamos también, como otras ocasiones, conversar un poco acerca de la vida, las cosas que aprendemos y las experiencias que especialmente vamos a ver hoy provienen de una persona muy cercana a nosotros, como un amigo el cual nos acompaña hoy. Edison, preséntalo un poco para que la gente lo pueda ubicar. Así es, pero antes de presentarlo, la semana anterior estábamos hablando de esta misma temática, experiencias de una hija de pastor. Y hoy vamos a hablar de la misma temática, pero desde la perspectiva de un hijo de pastor. Así que por esa razón hemos invitado en esta noche a Emerson y le vamos a dar este tiempo para que se presente. Hola Emerson, preséntate a nuestro gran público de 4 o 5 personas, profesor. Tanta sinceridad. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Emerson. Tengo la dicha de haber coincidido con estos dos personajes en el seminario mientras cursamos la licenciatura por allá en los años 1600. Eso. Bueno, soy de Cali, Colombia, pero estoy radicado en Cuenca, Ecuador, donde estamos con mi esposa pastoreando una iglesia. Una ecuatoriana lo conquistó. Sí, del oriente me flechó. Ese loco. Y me dejó por acá en Ecuador, pero bueno, estamos felices. Me traba. Sí. Qué bueno. Sí, pero bueno, ahí estamos dándole al ministerio, las experiencias que Dios nos brinda cada día y bueno, chévere que podamos coincidir por esta plataforma en este día. Cuéntanos un poquito, Emerson, de qué es lo que estás haciendo y en qué lugar lo estás haciendo. Ok. Bueno, ahorita estamos trabajando para una fundación que se dedica a apoyar a los niños de escasos de recursos con mayor sentido de vulnerabilidad en todos los ámbitos, ¿no? Entonces estamos como coordinadores de la fundación que se llama Fundación Contra el Hambre en Ecuador. Hacemos todo el seguimiento que es a los niños, el cuidado pastoral, el cuidado espiritual y también nos dedicamos a compartir con ellos todo lo que tenga que ver con el cuidado en cuanto a las clases, lo académico, velamos por la seguridad de ellos en que progresen en sus estudios y sobre todo en la parte espiritual, ¿no? Y a la par trabajamos con la iglesia, Comunidad Cristiana El Río de Dios, que somos los pastores ahí, y estamos plantando esta nueva iglesia. Y bueno, Dios ha sido bueno y todo este proyecto se está realizando en Cuenca, Ecuador. Qué chévere. Podríamos decir que están trabajando como organización o como fundación para ayudar en el desarrollo integral de los niños, así sería, ¿no? Exacto, muy bien. Chévere. ¿Y esta fundación lleva ya algún tiempo? ¿Ustedes empezaron con ella o cómo llegaron a esta fundación? Bueno, la fundación pertenece a Corea. Ellos están por más o menos a 35 países a nivel mundial, ¿no? Nuestro director, él ha venido por Centroamérica, estuvo también en algunas islas del Caribe y pues cuando llegó aquí a Ecuador se ubicó en la zona de Guayaquil. En la zona de Guayaquil existen, si no me equivoco, son 4 fundaciones con el mismo nombre, ¿no? Fundaciones Dios, hermanas pues, de la tuya. Exacto. Entonces Dios tocó el corazón de ellos y decidieron venir acá a Cuenca, hicieron el enlace con nosotros y ahí tuvimos el privilegio de venir nosotros a Cuenca a ayudarles en el proceso de levantar la fundación, la primera fundación que está aquí en Cuenca, ¿no? Si Dios quiere y posiblemente Dios permita todo esto pase, ya en 1 año, 2 años tendremos quizás otra fundación aquí en Cuenca, pero por ahorita es la primera que está, sí.
Qué chévere. Sí, todo este tema de la pandemia y del virus como que sí afectó a muchos, ¿no? No solamente a los trabajos, sino todos estos esfuerzos en los que, como tú decías, se apoya a los niños, se trata de hacer todo el seguimiento, pero me imagino que tuvieron que adaptarse de alguna u otra manera a la dinámica de hacerlo por internet. No sé cómo a ustedes les funcionó, pero yo otro día estaba leyendo un poco y muchos les toca hacer ahora el tema de la Navidad a través de Zoom, o les tocó, por ejemplo, ya no tener un salón de computadoras, sino llevar las computadoras a las casas, porque algunos tienen para hacer trabajos en la casa, para estudiar. ¿Cómo les tocó a ustedes? ¿Qué desafíos les trajo este tema de la pandemia en cuanto al trabajo que ustedes realizan? Claro, nosotros también, como todos, tuvimos que resolver estos problemas por medio del internet y del Zoom, ¿no? Manejamos clases dirigidas, así que tuvimos que dividir las clases para poder responder a los niños, porque la demanda escolar desde nuestra perspectiva se incrementó. Si los niños en un salón no le captaban la idea al profesor, ahora imagínense por Zoom, ¿no? Entonces tuvimos que extendernos hacia esa plataforma y así mismo poder apoyar a los niños. Las maestras que están trabajando con nosotros, incluso en algunas ocasiones tuvieron que extender su horario, digámoslo así, laboral, con el que trabajan con nosotros, para poder apoyar a los niños. Y nosotros sí tuvimos ese gran problema porque nuestro trabajo es de tú a tú, ¿sí? Nosotros manejamos más o menos un rango de 450 niños y cada sábado les brindamos desayuno a un promedio de 180, 200 niños ahí en nuestras instalaciones. Pero ya recibir 200 niños o 150 niños cada sábado ya es imposible por todo el tema de seguridad y que por ende nosotros siempre vamos a poner primero la salud y el bienestar de cada niño antes de un plato de comida, ¿no? Entonces tuvimos que adaptar, bueno, como fundación todo el cronograma del año, tuvimos que modificarlo, suspenderlo prácticamente y mirar más bien la necesidad en cuanto a alimentos, ¿no? Porque la realidad es que muchos se quedaron sin trabajo y sobre todo en una zona donde no depende de un trabajo, digámoslo, fijo o bajo contrato, sino que es tu día a día, es el rebusque, ¿no? Y bueno, muchos papitos de nuestra fundación pertenecían a ese rango, ¿no? De ganarse el día a día. Y claro, después de que las autoridades digan que no pueden salir de sus casas, bueno, es una crisis grande. Entonces tratamos de moldear todos los programas y responder a la necesidad que se veía de inmediato, que era siempre la alimentación para los niños y para los adultos. Entonces de esa manera tratamos de responder y de ser un apoyo para la sociedad, para los niños que realmente necesitaban en este tiempo. Sí, justamente de eso, ¿no? Yo vi fotos de la fundación de la cual nos habla Emerson y vi que para resolver esta cuestión del alimento hicieron kits, ¿no? Kits de alimentos no perecibles para que la gente pueda, tal vez no se puede acercar como antes a desayunar, pero ahí está otra opción para que ellos mismos puedan hacerlo en su casa. Me pareció muy, muy bueno. Qué bueno, gracias Emerson por contarnos un poco del trabajo que haces. Pienso que en un posterior podcast podemos conversar un poco más. Sería bueno tenerte aquí otra vez para que nos amplíes un poco esta visión de trabajar por una fundación, de trabajar en pro de los niños, de su desarrollo integral y de toda esta cuestión. Pero bueno, continuemos con la temática de esta noche y es hablar un poco acerca de tu experiencia siendo hijo de pastor, porque como nos habías comentado anteriormente, pues tú creciste en un ambiente cristiano, pero no solo eso, sino también en un ambiente de familia pastoral, ¿no? Entonces, a breves rasgos, de manera general, Emerson, ¿qué o cómo te ha parecido esta experiencia de ser hijo de pastor? Bueno, yo creo que la respuesta más común podría ser, es un privilegio ser hijo de pastor, ¿no? Porque o sea, creces con, digamos, con ciertos estándares de vida, ¿no? Diferente a la sociedad. Pero la verdad es que no es tanto así, porque es una responsabilidad ser hijo de pastor, más que un privilegio para mí, porque siempre estás en la mira de los demás, ¿no? Entonces, tú en la escuelita no podías pelear,
o si te pegaban no te podías defender, porque si respondías a un golpe o a una pelea. Y el hijo del pastor decía. Él es el hijo del pastor. Y de una se iba para la iglesia, ¿no? A poner la queja. Y cuando uno llegaba a casa... Como Lutero, las tesis. Exacto. Entonces, no, el ser hijo de pastor yo creo que tiene sus etapas. Cuando uno va creciendo es una gran responsabilidad respetar lo que tus padres hacen, pero también es un honor crecer bajo, digamos, como lo dije ahorita, bajo estándares de vida o estándares morales que tú entiendes que te hacen diferente o que te dan un clic diferente. Y también que como que ves la vida de otra manera, con otros ojos. Entonces, cuando ya eres más jovencito, ya ves que estar bajo como la cobertura de tus papás pastores no es tan agradable, porque tienes que hacer cosas, digamos así, de jóvenes que no están permitidas, digámoslo así. Entonces, como que te cohibes a hacer algo porque sabes que en tu mente está, no, ya le van a ir a decir a mi papá, o no, ya tengo a mi papá o a mi mamá encima. Entonces, varía, para mí varía desde la perspectiva de la edad, sobre todo, ¿no? Sí, es interesante, ¿no? Porque como tú dices, como quien dice, la respuesta más formal es un privilegio y ha sido lindísimo y les recomiendo a todos eso. Pero es interesante porque tú también ahora haces un trabajo pastoral, ¿no? Y es bueno tener estas charlas porque es hacer como una retroalimentación, porque la siguiente generación, en este caso tu hija, para que los que no saben, está esperando, no se le nota a Emerson porque... Está sentado, porque si se parara... Pero tu hija, por ejemplo, ya también va a ser también ahora parte de una familia pastoral. Entonces es interesante esa dinámica, ¿no? Y es bueno hacer esa retroalimentación porque, como hablamos la semana anterior con Damaris, para quienes quieren ver el video lo vamos a dejar acá abajo en los comentarios y en la descripción del video. Era interesante ver su perspectiva, ¿no? Cómo ella también veía esta cuestión de ser hija de pastor. Y hablábamos con ella y decía, hay grandes aciertos y grandes también desaciertos, ¿no? Y la idea es hacer esta retroalimentación para decir, sí, esto es lo que hay que repetir. Y no, esto no hay que repetir. No, justamente Damaris nos hablaba la semana anterior de cómo le enseñaron a ella a pedir perdón, ¿no? Y decía que le hacían arrodillarse así en piedrecillas y hasta que se pidan perdón entre las hermanas, ¿no? Entonces nosotros les decíamos muy bien lo del perdón, pero eso de las piedritas como que ya no hay que volver a repetir, ¿no? Entonces, justamente de eso, Nelson, ¿tú qué crees de tu vida como hijo de pastor? ¿Qué crees que debería como mantenerse, esos aciertos que tú crees que hubo dentro de tu familia? ¿Y cuáles serían esas cosas que tal vez no hay que volver a replicar en tu siguiente generación, que va a ser en este caso tu hija? Wow, esa pregunta que se lanza, hermano. Mamá, papá. No, mira, yo creo que si están viendo esto, perdónenme por lo que voy a decir. No, mira, yo creo que yo siempre he guardado en mi corazón, digamos, la pasión de mis padres por servir, por hacer las cosas bien. Por buscar a Dios, por ayudar a la gente, por servirle a la gente, e incluso por sacrificar a veces cosas de su vida, como de su tiempo para entregárselo a otros, ¿no? Entonces, más que un aspecto, digámoslo, cristiano, yo creo que eso lo hace a uno humano, el darse a la gente. Y a mí siempre me ha gustado eso. Entonces, yo creo que esa pasión por servirle a los demás la conservaría sí o sí en mi casa, tengo o no tenga hijos, o sea, donde quiera que esté. Pero también esa es como enseñarle a mi futura generación un balance adecuado. Y sobre todo yo la estoy comenzando a manejar ahora. Porque a veces, antes de la pandemia nos sucedía mucho,
íbamos a consejería, estábamos visitando a los hermanos, llegábamos tipo 10:30, 11 de la noche a nuestra casa, y no había como ese tiempo vital o tiempo calidad con mi esposa, y se comenzó a notar, ¿no? Como, o sea, nos estamos dedicando tanto al ministerio, pero nosotros nos estamos descuidando. Entonces es como esa pasión que hay que saberla moderar, hay que saberla invertir también, ¿no? Entonces yo quizás dentro de la pregunta que me hiciste, le enseñaría a mi nueva generación, o desde ahora cultivar una pasión, digamos, balanceada, porque no podemos descuidar nuestra casa, no podemos descuidar nuestros hijos por estar por fuera haciendo otras cosas que sí nos apasionan, que es correcto, sí, pero los que están dentro de nuestra casa también hacen parte de nosotros, también nos pertenecen y son parte de nuestra responsabilidad. Entonces tener esa pasión como coherente, ¿no? Esa pasión saludable, esa pasión que edifica adentro y afuera. Entonces eso sería como uno de los mayores retos que yo tengo en mi vida. Qué chévere lo que tú dices, porque exactamente es la idea, ¿no? Que es lo más difícil que nos cuesta y lo que más problemas nos trae es el hecho de que cuando nos gusta algo, tratamos de pasar la mayor cantidad del tiempo posible. Es como cuando te enamoras y quieres estar ahí 24/7, pero lo que pasa es que sí o sí, si no tienes un equilibrio, lo que va a pasar es que no te va a durar la gasolina. Es como un carro, vas a ir a toda, se te acaba la gasolina porque nunca paraste a ponerle gasolina y a cuidar el carro, a tenerlo bien para que puedas seguir avanzando. Entonces yo creo que, como tú bien dices, el equilibrio y la pasión deben estar medidas, deben ir de la mano para que dure mucho más. Porque como tú decías, de pronto tú estabas disfrutando tu tiempo, estabas disfrutando el hecho de poder ayudar a otros, de poder darles consejería, estaban haciendo la obra del Señor, pero de cierta manera eso también los estaba llevando a ustedes a descuidar otros aspectos. Y creo que eso nos pasó a muchos durante la pandemia, el hecho de que muchas de nuestras agendas tuvieron que cambiar abruptamente porque las cosas que estábamos haciendo nos estaban quitando el tiempo, como tú dices, vital con nuestras familias o con nuestros seres queridos. Y eso fue muy notable porque llegaba gente que al principio de la pandemia, chuta, ya el primer, segundo día ya se ponía a pintar, tercer día ya estaba haciendo afuera el patio, al quinto día ya estaba aprendiendo cómo cortar el pelo con YouTube, ya las 2 semanas ya, chuta, ya hay que salir, ya quédate en casa, pero en casa mi esposa me mata. Entonces, como la esposa del taxista que nos contaste la otra vez, ¿no? Sí. El pobre taxista dijo, yo no sé quién es ella. Yo no sé con quién me casé, dijo el pobre taxista. No, bueno, a mi favor, la cuarentena sí cambió todo abruptamente, pero para mí, yo digo, gracias Señor por esta cuarentena, ¿no? ¿Qué te cambió positivamente? Porque antes de la cuarentena... bueno, es un secreto y es un testimonio para todos los que nos están viendo. Los 5 con mi esposa. Sí, con mi esposa era dentro de nosotros era imposible tener hijos. ¿Por qué? Porque todos los doctores a los que nosotros visitamos, todos los exámenes que nosotros nos hicimos, sobre todo mi esposa, la posibilidad era 0. ¿Sí me entienden? Entonces como que wow, te desinflas, sobre todo cuando tú ves no solo la postura de un doctor, sino de 3, 4 doctores y te dicen lo mismo y solo tienes una, digámoslo así, una salida, y esa salida es endeudarse toda la vida para ver si puedes tener un hijo o no. O sea, ni siquiera hay seguridad de que pueda pasar. Exacto. Entonces, en esta cuarentena fue mágico, porque nosotros decimos con mi esposa, cuando nos vemos nos reímos y decimos una de las teorías del coronavirus era mermar la población mundial, pero Dios fue tan bueno que nos envió una cuarentena para que nosotros aumentásemos nuestra población. Rompiendo el distanciamiento social. Ahí está. Exacto. No, y en esta cuarentena realmente la llegada de nuestra princesa, o sea, es eso. Es decir, wow, es realmente un regalo de Dios, que había 0 posibilidades. Y uno es joven, uno dice, bueno, ya va a pasar, adoptamos. No, pues nunca es lo mismo, nunca va a ser lo mismo. Y cuando Dios llegó y tome su sorpresa, nos enteramos ya casi 3 meses pasados, por todas las circunstancias que tenía mi esposa, pero wow, Dios cómo responde, ¿no? Entonces,
retomando un poquito lo que les decía atrás acerca de la pasión. Yo creo que cuando uno se involucra o cuando uno ve, digámoslo así, viendo la historia de mis padres, cuando uno se mete de lleno a servirle a Dios, cuando uno quiere hacer las cosas bien, aunque como ser humano a veces fallemos, ¿no? Pero siempre va a estar la intención de hacer las cosas bien, Dios trae una recompensa. En mi casa fue nuestra princesa, no sé cuál sea en sus hogares o en los que nos estén escuchando, pero yo siempre le voy a dar crédito a eso, ¿no? Cuando Dios ve la pasión, cuando Dios quiere responder o digamos cuando Dios responde más bien, Él lo hace 100% y lo sorprende a uno de una manera increíble. Sí, es bien interesante, ¿no? Aquellos detalles de amor que tiene Dios con cada uno de nosotros, y escucharte a ti es eso, ¿no? Es generar esperanza en medio de la desesperanza. En esta temporada de COVID, de miedo, de muerte, Dios sigue generando vida, y eso es algo increíble. Poder ver cómo Dios sigue haciendo cosas que nosotros ni pensamos, ni imaginamos. Tal vez ya estaba eso fuera hasta de su mente, ¿no? Que dicen, después de 3 meses nos vinimos a dar cuenta recién que Silvana estaba embarazada, y qué bendición. No. Sí. Y qué chévere, ¿no? Felicidades una vez más. Sí, felicidades. Qué genial, ¿no? Porque en todo caso uno entra a la cuarentena sin pensar que iba a pasar eso, pues. Exacto. Tú estabas pensando en otras cosas, en cualquier otra cosa, menos en eso. Menos en eso, imagínate lo genial que es. Y se aplica lo que dice, ¿no? Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y a veces como que esa muletilla como que se hace tan popular como promesa de político, y como que ya la tienes ahí guardada en el cajón de los versículos para cuando hay problemas, pero como en tu testimonio, lo que tú nos contabas, realmente se hizo realidad. Porque tú, sirviendo a tantos niños, trabajando con tantas personas, restaurando hogares, tratando de poder hacer tantas cosas por otros, el Señor finalmente restauró ese inconveniente que ustedes tenían, esa situación, y pues en medio de lo que está sucediendo, como un desierto, pues como decía Edison, hizo que fructificara, y qué genial, ¿no? Qué genial ver cómo Dios actúa en medio de las incertidumbres de la vida. Sí. No, y mira, por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí mucho de mis padres en la tarea pastoral fue eso, ¿no? Que tú siempre que vas por el camino y siembras algo, riegas algo, en algún punto va a dar su fruto. Recuerdo una vez que a mi papá le hicieron un traslado de iglesia y lo mandaron a una zona rural. Y recuerdo tanto que no sé si por ser el menor, que somos 4 hermanos, pero yo soy el último de los hombres. Y mi hermana menor es niña, ¿no? Pero ya saben cómo son los papás con las mujercitas. Entonces yo, por ser el menor de los hombres, mi papá siempre me tomaba de la mano y vámonos. Entonces recuerdo que era un sábado por la tarde, por la mañana, perdón, y me toma de la mano y dice, vamos, mijo, acompáñeme. Y caminamos 4 horas. 4 horas, loma arriba. Aquí sí nomás se dijo. Eso es cuando uno recién llega a Ecuador. Disculpe, ¿dónde queda? Aquí sí nomás. Mentira, eso es por allá donde sale el sol. 4 horas. Y yo le decía a mi papá, estoy cansado. Vamos, mijo, que la vamos a pasar chévere. Y bueno, vamos. No había otra alternativa, ¿no? Que seguir los pasos de mi padre. Y llegamos allá a una reunión donde habían 5 hermanos. 5 hermanos. Dentro de mí yo decía, pero mi papá es un loco. ¿Cómo va a caminar 4 horas por 5 hermanos? O sea, eso es imposible. Y no hay ni pelota. Sí, que se reúnan ellos allá y que lean ellos la Biblia como ellos quieran, ¿no? Pero no, definitivamente es como eso que tú siembras, pero es eso que te mueve por dentro, ¿no? El servir a los demás, el querer a los demás, que no importa el cierto nivel de sacrificio que tengas que hacer, pero lo haces. Y yo siempre digo, no sé si es por casualidad o para mí es propósito de Dios, pero yo soy el único de los 3 hermanos que sigue la pastoral, y yo creo que yo fui como ese. Y papá fue como ese eslabón que fue preparando el ministerio que Dios iba a formar para mi vida, ¿no? Mis 2 hermanos son músicos, son excelentes músicos,
y yo no soy músico, toda mi familia es músico, menos yo, pero yo soy el único que sigue la pastoral. Entonces como que en esa rol de ver a mi padre, cómo predicaba, cómo aconsejaba, cómo a mi mamá, cómo llegaban las mujeres y la miraban con ese respeto, con esa pasión de ser la pastora y cómo ellos ayudaban a los demás. Entonces como que uno va viendo esas cositas y uno se va también apasionando por eso, ¿no? Entonces es una de las cosas de también de ser chévere hijo de pastor, que tú caminas en la pastoral de tus padres y adoptas para tu vida eso que tú sabes que te va a servir, ¿cierto? Que tú sabes que Dios respalda. Entonces, el ser hijo de pastor también es parte de privilegio porque tú ya sabes cómo es el ministerio, que tú ya sabes por dónde se debe caminar. Entonces, como una preescuela para cuando los que son hijos de pastores y siguen el ministerio, pues tú ya tienes una noción de cómo va a ser tu ministerio, ¿no? Y aún así, para los que tampoco toman el camino del ministerio, ¿no? Como dices tú, tus hermanos no están involucrados en el tema ministerial y están involucrados en el tema de la música, pero de cierta manera, me imagino que el llamado de tu papá de alguna manera influenció lo que ellos hacen y lo que, claro, lo que ellos les gusta hacer. Y eso es lo que pasa en muchos hogares, es el hecho de que lo que más enseñamos es lo que no decimos, sino lo que mostramos. Y en tu caso no es tan de pronto un regaño o de pronto algún sermón que escuchaste o de pronto alguna cosa que tu papá se sentó y te dijo, bueno, mijo, esto es lo que tú vas a hacer, esto es lo que hay que hacer, esto trata de evitar. Y nada más fue esas cosas como caminar 4 horas, como dices tú, loma arriba, sin saber por qué, sin saber a dónde, y finalmente entender que tenía un motivo, que era el servir a los demás. Creo que esas son las cosas que realmente van forjando, más allá del tema ministerial o de qué es lo que nos dediquemos a nuestras próximas generaciones, a nuestros hijos, va a ser las cosas que nosotros podamos demostrar con sinceridad, aquellas cosas que nosotros hacemos sin esperar nada a cambio, son las que realmente terminan siendo las que forjan lo que nuestros hijos van a hacer. Exacto. Así es, ¿no? Y lo que tú dices, aunque mis hermanos, yo hablo desde la perspectiva pastoral, ¿no? Porque mis hermanos, bueno, ellos son músicos, pero pertenecen a sus ministerios de alabanza en cada una de sus iglesias. Pero lo que tú dices, sí, recuerdo que mi papá siempre nos contaba esa anécdota, ¿no? Yo, cuando ustedes estuvieron en el vientre de su mamá, yo les ponía música, cierta música a su hermano, y salió música. Yo le colocaba, a mí me puso... Se van a reír porque Gigi Ávila. Exacto, o sea... Se van a reír por eso. O sea, yo les puse en su barriga prédicas del evangelista Gigi Ávila. Mira, ¿quién toma tu pastor? Pero, o sea, es algo que quizás muchos no estén de acuerdo o no crean en esas cosas. Pero esas fueron las historias que mi papá nos contaba. Pero no solo se queda ahí, sino que, como tú decías, Jorge, en el proceso, por ejemplo, mi papá ayudó a mis hermanos a aprender música. Les compró una guitarra. Les corregía las notas en la guitarra y les tenía paciencia a ellos, ¿no? A mí también me tuvo, quien no tuvo paciencia fui yo para aprender, pero eso ya no es culpa de él, ¿no? Se va a aprender la tele a ver Gigi Ávila mejor. Sí, creo que sí. Pero es en ese proceso, ¿no? en ese caminar. Mi padre, mi madre, que también toca guitarra y canta, también les ayudó a ellos a formar su carácter ministerial. Y también las exigencias que tenían que tener como hijos de pastores y estar al frente en un púlpito, ¿no? Y bueno, y a mi hermana como mujer también, porque también sabe tocar piano, batería y canta. Entonces, ahí tiene su influencia. Claro. Esto es bien interesante porque justo la semana anterior hablábamos con la anterior invitada y decíamos, un hijo de pastor de ley debe tocar algún instrumento. Pero en cambio, no pasó, ¿no? No. Mira, es curioso porque tú ves a mi familia y creo que son muy pocos conmigo los que no son músicos. Que tengo primos, tíos. Encima de Cali. Etcétera. Exacto. Y bueno, para bailar sí, pónganme una... Ahí sí me defiendo súper bien. Mis hermanos no se defienden bien. Y eso que son músicos. No, pero... Es curioso porque, o sea, eso es como que ya es de las... escritor conservador.
Ahora editamos esa parte, por favor. Bajamos otra vez a 4. Sí, no, pero, o sea, es como que es re chistoso, pero a la parte como que tú, creo yo, ¿no? En cierta manera tú eliges por dónde caminas, ¿no? Entonces puedes tener muchas influencias, muchos consejos, pero a la final tú decides cuál va a ser la pasión, digámoslo así, cuál va a ser esa entrega, o a qué grupo te vas a dar, o cuál va a ser tu ente, digámoslo así. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que mi hermano mayor tenía una academia musical, incluso yo le pagaba el semestre, imagínense a eso, y yo nunca aprendí a tocar, pero es que es uno, ¿me entiendes? En esas cosas, mi hermano puso todo su empeño para darme clase, mi padre también puso su empeño y recuerdo que él me cogía los deditos, ¿no? Y véngase aquí, no, este es do, pero estire más el dedo, me decía. Pero, no puedo. No puedo. Pero no, o sea, no le eché ganas, mejor dicho. No me dieron mis deditos. Sí, definitivamente. Pero bueno, y en eso que yo les digo, de elegir tu camino, de elegir tu pasión, una noche, quizás como la que estamos hablando ahorita, estaba reunido con mi familia y les dije, familia, me voy para Ecuador, porque yo quiero servirle a Dios, quiero servirle a la gente, y yo creo que para servir hay que hacerlo bien, ¿no? Y fue en eso donde vine a conocerlos a ustedes. De tu esposa, no te olvides. Coincidimos en el seminario. Bueno, ella fue 12 meses después. Pero sí, bueno, y ahí coincidimos, hicimos una buena amistad y ahora estamos por acá intentando hacer algo. Oye, pero que a mí me parece interesante porque justamente en lo que estamos viviendo hoy, todo el tema de la incertidumbre, el tema de la pandemia, ha como que potencializado los miedos. Y yo veo en muchos conocidos, en muchas personas con las que me relaciono, el hecho de que tienen hijos y están preocupados por el futuro que van a tener sus hijos, porque cuando ven las noticias ya no hay plata en el SDI, ya no hay plata en el IES, ya no hay plata en por aquí, resulta que quiere volver ni sé quién, que quiere gobernar ni sé quién, que sale Alvarito ahí en su caminadora sonriendo. Hay tanta incertidumbre que el papá lo que quiere hacer es... El papá quiere asegurarse que su hijo salga adelante. Y esa es una de las grandes frases. Quiero que mi hijo salga adelante y no sufra y que no viva lo que yo tuve que vivir. Pero en el caso que tú tienes, en el caso que tú nos presentas hoy, tú vives lo que tus papás quisieron que tú vivieras porque lo mostraron, porque fue el mayor ejemplo que te dieron. Y de pronto, personas que nos escuchan en la magia del internet y de YouTube, de pronto nos escucha alguna persona que está tratando de que su hijo siga los pasos que él siguió. Yo soy doctor y como doctor no me faltó nada. O yo soy arquitecto, o yo soy ingeniero, o tengo mi clínica, o tengo mi farmacia, o tengo mi ferretería y quiero que mi hijo lo siga porque de esa manera me aseguro que mi hijo le va a ir bien. Pero el ejemplo que tú nos das va mucho más allá, porque nosotros como padres o como personas o como líderes de pronto, líderes de personas que nos están siguiendo, nuestra misión sería inspirarlos a que ellos realmente alcancen lo que ellos quieren ser, porque al final, como tú decías, sí, hubo muchas influencias, te pusieron prédicas, tratando de enseñar la guitarra, lo que sea, pero al final fue tu decisión. Y qué importante es saber de que cuando uno toma una decisión, realmente está informado por las cosas que lo han influenciado en la vida, pero finalmente es el llamado de Dios el que te lleva a cumplir lo que tú debes cumplir en esta vida. Y te das cuenta, porque imagino que de pronto llegar a donde tú llegaste al seminario para conocer a estos dos servidores, que es poco, pero es trabajo honesto, no fue rápido, o sea, no fue que te levantaste un día a los 18 años, terminaste el colegio y dijiste, bueno, familia, me voy para Ecuador, agarro mi guitarra que nunca aprendí, me llevo mis 3 videitos de Gigi Ávila y allá pues pulo todo y me regreso. Mi Reina Valera, no sé. y nos vamos. Y vamos. Sí. Para que me digan en el seminario que la Reina Valera, bueno, eso es cuestión de otro podcast, ¿no? No, mira, es chévere lo que tú dices, Jorge, porque a veces como padres intentamos que nuestros hijos escojan algo porque nosotros queremos que ellos sean algo, ¿sí me entendés? Entonces, yo quiero que él sea médico porque yo quise ser médico o porque yo soy médico.
o entre los tres quizás podremos coincidir. Yo quiero que mi hijo o mi hija sea futbolista porque nosotros no pudimos ser futbolistas, ¿no? Me lesioné la rodilla. Lo que pasa es que tengo un problema en el corazón. Iba a ser profesional, pero la rodilla ya... Sí, ya con el frío me afecta. Sí, entonces no me puedo ir para Alemania y toda esa cuestión, ¿no? No, aquí nomás. Pero el problema es que a veces queremos, como padres, imponer sueños que no le pertenecen a nuestros hijos. Y antes de motivarlos, digámoslo así, a un sueño, lo que estamos poniendo sobre ellos es una carga que a la larga va a ser frustración. Entonces yo creo que de una u otra manera guiar a nuestros hijos, claro que sí, motivarlos, claro que sí, pero en algún punto me gusta mucho mirar la imagen del hogar o de ser padre e hijo. Es que nosotros somos digámoslo así, los pilotos de la vida de nuestros hijos o de la nave de nuestros hijos hasta cierto tiempo. De ahí pasamos a ser copilotos o espectadores. Y depende mucho de lo que nosotros hicimos cuando fuimos pilotos, cuando pudimos decidir por ellos, cuando los teníamos en nuestras casas, los consejos, los abrazos que le dimos, e incluso de vez en cuando su nalgadita. Bueno, eso va a ser lo que le ayude a él a tomar sus decisiones cuando tenga el volante de su vida, ¿no? Entonces, chévere lo que decías, porque en eso siempre, creo yo, lo aprendí mucho de mis padres. Ellos deseaban, sí, que uno siga el ministerio y todo eso, pero llega un punto donde, recuerdo, mi padre me dijo cuando ya estaba terminando el colegio, él me dijo, creo que ya eres mayor de edad y estás en la capacidad de decidir. Pero él no me lo decía tanto por el ministerio, sino porque yo estaba terco en cuanto a ser futbolista. En ser futbolista, en cuanto a prestar el servicio militar, y él es un antiservicio, ¿no? Porque él está en desacuerdo con todos los entes del gobierno y toda esa cuestión. Pero él me decía, creo que ya estás en la capacidad de decir, ¿qué vas a hacer? Pero en esa pregunta que él me hizo, ¿qué vas a hacer? No me dejó solo, no me dejó a la deriva. Siempre estuvo ahí para escucharme y siempre me decía, ¿y qué tal si haces esto? ¿Qué tal si piensas algo? Sí, al fin y al cabo tú tomas la última decisión y quizás solo tú tengas la consecuencia de esa decisión, pero recuerda que yo voy a estar aquí para ti. Entonces me encantaba esa perspectiva y bueno, mamá es mamá, ella siempre va a ser un amor, ¿verdad? Pero siempre me gustó mucho la independencia que me enseñó mi mamá a tomar mis decisiones, a formar mi camino, a tener una relación con Dios que yo había construido y que yo estaba comenzando a entender. No la que ellos como pastores querían inculcarme a mí, que sus valores, que sus consejos que influyeron, sí, pero al final quien toma la decisión de seguir el camino cristiano, de seguir la pastoral, de dejar tu tierra, dejar tu comida, dejar muchas cosas por servirle a Dios, fui yo. Y hoy tengo mis consecuencias, ¿no? A veces son duras, a veces son chéveres, agradables, otras son muy tristes, pero siempre, digámoslo así, la influencia de mis padres en cuanto a la independencia, que forme yo mi propio carácter, tome mis propias decisiones, pero que en eso siempre cuente con ellos, ha sido fundamental. Y en el proceso de plantar esta iglesia, ellos han sido, sobre todo mi mamá, ha sido como esa voz de auxilio, ¿no? Siempre va a haber algo nuevo para uno en la pastoral. Mami, ¿solo alguna vez tuviste este problema? ¿Cómo lo solucionaste? No, hijo, bueno, tal cosa, ¿no? Entonces siempre van a estar ahí. Y yo creo que ese es un clip que no debería ser solo la experiencia de hijo de pastor, sino de todos los hogares. Sí, es bastante interesante, ¿no? Tener esta perspectiva de vida, ¿no? Porque prácticamente es para todos, no solo para las familias pastorales. El hecho de entender que la vida va a traer sus momentos altos y bajos, pero más que quieras asegurarle el futuro a tu hijo con una ingeniería o con ser abogado o arquitecto, es entender, la vida es así, no se la puede asegurar al 100, ¿no? Y por más que se quiera asegurarla, se nos va a salir en algún momento de las manos, como en esta temporada de pandemia, por ejemplo, ¿no?
¿Cuántos que estaban con un trabajo seguro tal vez lo perdieron? ¿No? Y creo que ahí hace la diferencia en este caso el confiar en Dios, ¿no? El creer en Él, porque lo único seguro que tenemos es la fe que nos ayuda a enfrentar las circunstancias que se pueden atravesar con nosotros en la vida. Y como tú decías, ha sido ese legado de fe que aprendiste de tu mamá, de tu papá, que te ha llevado a tomar tus propias decisiones. Lo único seguro que de alguna manera como cristianos tenemos en la vida, ¿no? Porque de ahí las circunstancias van a cambiar. Tal vez un día estemos de maravilla, ¿no? Y todo esté saliendo como pensamos. Pero tal vez lleguen días también donde las cosas no estén saliendo como pensamos, donde también esté dura la cosa, donde también esté difícil, no se vea adelante lo que viene y parece que lo que viene no es muy bueno. Y aún así saber que con Dios se puede seguir, se puede avanzar, se puede seguir levantándose cada día, hacer algo nuevo, a buscar qué más se puede hacer y esperar otra vez a que lleguen esos tiempos buenos, ¿no? Eso dice la Biblia, ¿no? Para todos va a haber tiempos buenos y tiempos malos. Y eso creo que es lo difícil de aceptar como padres, ¿no? De decir, yo no quiero que haya para mi hijo tiempos malos, que sean todos siempre tiempos buenos. Y creo que eso también va a estar en tu perspectiva ahora que vas a ser padre. El hecho de decir, no, hasta desde pequeñita, ¿no? De, no la hagan llorar. No comas tierra. Eso, ¿no? Cuidado con esa lombriz. Como eso, ¿no? De no la hagan llorar, de tratar de evitar que se raspe con algo, se lastime, se caiga. Pero, ¿cuántos niños nos han caído de la cama, no? No va a ser el primero y la última, ¿no? No, mira, y eso es chévere lo que dices porque me haces acordar de algo. En la pastoral hubo una temporada donde mis padres la pasaron re mal económicamente, re mal. Y recuerdo tanto que yo solo tenía un par de zapatos y llegaba a la casa y tenía que quitármelos porque eran los de la escuela y no los podía dañar, no los podía ensuciar. Porque estábamos así, tan, como decimos en Colombia, tan pailas, que no había ni un par de zapatos. Pero, como lo que tú dices, Edison, la fe de mis padres y como que el sustento de Dios. Uno no sabe, porque uno como niño a veces desentiende muchas cosas, ¿no? Pero cuando uno ya es adulto, uno dice, wow, fue tal cosa, entendió mucho como el obrar de Dios o la capacidad de las decisiones que tuvieron mis padres para ese entonces. Y cuando uno ya se da cuenta, no, ya está en una mejor posición, ya está en otro lugar, ya no tienes solo un par de zapatos, sino que tienes 3 o 4, etcétera, etcétera, o los que tú querías, porque a veces no era eso, sino que a veces eran los que estaban de promoción y si diera una talla menos, pues llórelo, papito, apriete los dedos y póngase, ¿no? Sí, no importa si es rosado. Sí, no importa si es rosado, ¿no? En la casa lo pintamos. Póngase. Ahí lo pintamos. Le ponemos un poquito de carboncito y se ve negrito. Si lo miras. No, tranquilo, pasa. Así, rapidito. Esa es la moda. Entonces, sí. Y mirar eso, ¿no? Sobre todo, como que en esos momentos de crisis que, como les dije ahorita, a veces uno como niño o como adolescente no los entiende porque uno está en otro mundo, como en otra esfera, ¿no? Con sus amigos, con sus juegos, no importa si hay sustento en la casa, si está la comida o no, pero son los padres los que tienen esa responsabilidad. Y lo que te dice ahorita de mi princesa es chistoso porque ya con mi esposa estamos mirando el color para el cuarto y no, ¿qué le hacemos? ¿Serán nubecitas o será una luna o será un sol? ¿Qué le hacemos? Un Goku. Y comenzar a... una Bulma ahí. Y entonces como que exactamente uno comienza a decir, bueno, lo mejor para mi hija, lo mejor. Quiero que ella tenga exactamente lo que yo no tuve. Pero creo que a veces no es así. Que tengan lo básico, lo necesario, va a ser más que suficiente. Porque al final de las cosas materiales pasan. Y todas esas experiencias lo único que te invitan es a madurar y a valorar lo que tienes. No a llorar por lo que no tienes. Y eso nunca lo vas a tener. Entonces, en eso también una de las grandes enseñanzas que me dejaron mis padres es
es eso, Dios siempre va a ir supliendo en el camino, pero tú sabes hasta qué punto puedes arriesgarte, porque no puedes dejar como vulnerable a tu familia por algo que aparentemente es incierto o que ya te está pasando factura, ¿no? Entonces, como que esa sabiduría de poder tomar decisiones en momentos drásticos también es muy bueno, que he heredado de mis padres, ¿no? Y bueno, ya vamos a ver cómo me va en la tarea con la princesa cuando no tenga para los zapatitos, no mentiras. Aunque ella es niña, entonces no importa que sea rosada. Le compra pupa. Y la obliga a que sea futbolista profesional. No, mentira. Que me vea a mí en el ejemplo, cobrando penales. Pasemos esa parte, por favor. Oye, pero qué chévere lo que tú dices, ¿no? Porque a la larga sí, uno como padre o como líder o como persona que está a cargo de otros para su crecimiento, uno siempre va a querer que tengan lo mejor. Por ejemplo, cuando tú trabajas en un ministerio, trabajas, por ejemplo, con jóvenes, tú vas a querer que los jóvenes tengan un buen programa de discipulado, vas a querer que los jóvenes tengan buenos instrumentos para que suene bien la música, vas a querer dar todo para que tengan todas las condiciones para que sigan llegando más jóvenes, vas a querer tu mejor prédica, todo lo mejor. Pero a la larga creo que lo mejor que podemos hacer nosotros es ofrecer nuestra mejor versión. Y nuestra mejor versión va a crecer únicamente a través de nuestro tiempo con Dios y nuestra preparación al diario. Es una de las cosas que probablemente en medio de todas las actividades que tenemos, son las cosas que tal vez nos olvidan a veces porque decimos, no, ya llegué a un nivel en el que yo puedo y con esto ya me manejo, ya aquí yo ya la muevo, ya sé cómo es la cosa, así que hasta ahí nomás. Pero interesante lo que tú decías, que a la larga nos motiva es eso, o sea, que nuestros hijos tengan lo mejor y qué mejor, así valga la redundancia, que seamos nosotros, aquella persona que ellos puedan ver, así como tu papá. De pronto tu papá cuando te llevó a la iglesia iba pensando, chuta, ¿yo para qué lo traje? De pronto no te decía nada, pero aquí se me cansa y cómo lo cargo, o de pronto ya llegué allá, ya se me va a dormir. Claro, porque tú como papá, de pronto ahora tú lo piensas en otra perspectiva y de pronto tú te quedas callado y dices, no, si no digo nada no se da cuenta, porque como niño te das cuenta. Pero a la larga son esas cosas que sin querer tus papás realmente pusieron esa semilla que fue germinando y creció, sin que lo hicieran a propósito. Y eso me parece a mí genial. No sé, Edison, ¿tú qué opinas? Pero a mí me parece súper, súper chévere lo que tú quieres hacer con tu hija de comprarle pupos. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que sí, o sea, pienso yo que la siguiente generación sí se merece lo que podemos dar, tal vez lo que nosotros no tuvimos, ¿no? Pero tampoco creo que hay que llegar al punto donde facilitamos todas las cosas, porque ahí perdemos en cambio el proceso de aprendizaje, ¿no? De algunas cosas que tal vez nosotros las aprendimos como a la bien mala, ¿no? Así como dice el Cali, de sin zapatos yo aprendí lo que es la necesidad. No les vamos a dejar sin zapatos para que entiendan que así es, ¿no? Pero sí, pienso que hay que generar, ¿no?, esos procesos de aprendizaje para que la siguiente generación también pueda crecer con estos valores con los que nosotros también estamos creciendo, con estos principios. Y hay una frase que siempre me gusta que dice que un poco de necesidad nunca le viene mal a un niño. Y es verdad, ¿no? A veces estamos en una generación que pensamos que debemos darles todo, ¿no? Y a veces, como dice otra frase, no trabajamos tanto para darles todo que lo único que falta fui yo. Y a veces estamos también en ese sentido, ¿no? Los padres trabajan tanto para darles todo a los hijos que los que terminaron faltando fueron ellos, ¿no? La presencia de ellos, el estar jugar con ellos. Entonces pienso que hay que saber dar lo que uno puede, ¿no? En este caso lo que está a tu alcance, que sea lo mejor que tengas, ¿no? Pero no llegar al punto de por ejemplo, de endeudarte para que ellos tengan lo que tú no tuviste, ¿no? Pienso que, cierto, de los Jonas Brothers, como siempre hemos dicho, ¿no? Mantener el equilibrio, estar siempre balanceado en todo lo que vamos a hacer, ¿no? Y no llegar a esos extremos y evitar estos procesos de aprendizaje que son buenísimos, porque pienso, como dice Cali, fueron las experiencias lo que más nos enseñaron que tal vez las cosas que tuvimos, ¿no?
porque al igual que en este caso que Emerson, pues, por ejemplo, mi familia tampoco fue la gran adinerada en su momento, y tal vez en ese momento yo también decía, pero ¿por qué todos los niños tienen sus zapatos Nike, ¿no? Y yo con las Venus, que es la marca ecuatoriana. Y yo con los Mickey. Con los Mickey, con los Adidas. Entonces sí, ¿no? Pienso que ahora que estamos ya en otro momento de nuestra vida, podemos regresar a ver y decir, ellos se sacaron, pero la mugre, para darnos, aunque sea ese par de zapatos Mike, o esos zapatos Adidas en vez de Adidas, ¿no? O lo que nosotros consideramos como la mejor marca del Ecuador, los Bunky, los Venus, que eran lo mejor en ese tiempo. No era lo más bonito. Todavía los tengo. Pero era lo mejor, ¿no? Los 7... Ellos pensaban a futuro. Hasta que se case le van a quedar. Y razón tenían. Sí, yo no sé si me pasó a Cali, pero en mi familia era eso. Vamos a comprar una talla más porque el próximo año limitamos. Sí, eso te iba a decir. Mi papá pensaba tan a futuro que me compraba 2 tallas más para que me duraran. Con doble y media le queda, le decía. Y si no le queda, le pone plantillas de cartón para que le apriete más. No, cosas de pobres, ¿no? Muchos no entenderán. Me acuerdo que cuando llegó la temporada esa de la media tobillera, que era así como la... se pasó pues de la media larga, ¿no? Que antes era como ponerse como la media larga. Como de fútbol. Claro, y después empezaron como la moda de la media tobillera, pues, ¿no? De la media que solo apenas asoma en el zapato. Y me acuerdo que nosotros tampoco teníamos para comprar así medias, como decir, tengo la media tobillera y la media de la escuela, ¿no? Y lo que hacíamos nosotros, en este caso mi hermano, ya era... Contarlo. No, nos metíamos así como era como que cuando tocaba ir a la escuela, la media hasta arriba, la media del casual, ¿no? Cuando tocaba salir así con los amigos, la misma media, pero doblada, dobladita por dentro y ya, tobillera. Creatividad, ¿no? Eso, porque al final la necesidad lo que hace es fomentar la creatividad, que es un elemento importantísimo en el crecimiento de nuestros hijos, porque a la larga va a crear en ellos la capacidad de resolver problemas, que es lo que nosotros ahora como adultos podemos darnos cuenta que nos consiguen a diario. Y de pronto en los diferentes lugares donde desempeñemos nos damos cuenta que hay gente que no puede resolver problemas y tú dices, pero ahí está la solución, o sea, es hacer esto. Y es probablemente porque en algún momento nos tocó buscar la solución, así sea con un par de, como decía Edison, con medias que no eran y hacerlas que funcionen. Sí, como en el seminario que nos tocó con esa ollita rosera, hicimos sopa. Esta es otra, ¿no? Carne. Eso fue supervivencia 100%. Yo fui antes de la pandemia ya tenían cocina y tenían todo. Ya no tienen ese poder de creatividad, pero a nosotros nos tocó en 20 arroceras hacer comida para todos. 3 para el arroz, por otras ejemplo, 3 para la sopa. El ingenio de que si se te pasaba la sal, ¿le echabas qué? ¿Un poquito de azúcar era? Ay, no, todavía me acuerdo de esa carne pimentada. Tú tranquilo, dijo el cocinero, amigo nuestro. Tú tranquilo que yo sí he hecho. Así se come en mi tierra, dijo. Pero es increíble que terminábamos comiéndonos todos, ¿no? Y hasta el pegado. Que sigamos vivos en realidad es lo increíble. Sí. Entonces, siempre pienso yo que el afán de todo padre, en este caso, como nos dice Emerson, pues el afán de él va a ser darle lo mejor, ¿no? Estar ahí siempre. Y pienso que esa es la perspectiva de todos, ¿no? El estar ahí para los hijos y que no les falte nada, ¿no? Las cosas necesarias, las cosas que ellos pueden en algún momento necesitar. Pero siempre, como les dije hace un momento, es el equilibrio, ¿no? Como decía un escritor, los padres deberían ser facilitadores en la vida de los hijos y no hacerles la vida fácil, ¿no? que es diferente. Entonces, pienso que esa es la labor, ¿no? Y que Dios te bendiga, Emerson, porque ahorita el único que va a tener hijos eres tú. Entonces, la santa bendición. Ahí nos cuentas cómo te va.
Bueno, ya los veré, ya espero recibir noticias de ustedes. Bueno, primero de eso, ¿no? No una sorpresa de Jorge. No, claro, eso primero, claro. Aunque Calle ya sus tiene ojos. pasta embarazado, ¿eh? Paso a paso, por favor. Por favor. Calle estos ojos. Sí, ¿no? Ya, sigamos porque nos estamos desviando de la temática como siempre. Como suele pasar, ¿no? Sigámosle preguntando aquí al invitado. ¿Qué crees, Cali, que ha sido la experiencia más feliz que te acuerdas cuando estabas viviendo con tus papás? Yo creo que siempre hay experiencias así bonitas, pero tal vez hay una que dices, esta me acuerdo yo y este día no lo voy a olvidar nunca. Pero que sea un día feliz, ¿no? Luego te preguntamos por el triste. Beatriz, primero feliz. Sí. Uno que tú dices, cada vez que estás como así como decaído o piensas en tu familia, porque como tú dices, estás lejos de tu familia, pero de una, te acuerdas de algo que pasó en tu niñez y te eleva el ánimo y como que si no pasó nada. Tengo en mi mente si fue para un 31 de diciembre preciso, ya que estamos llegando a 31 de diciembre. Recuerdo tanto que estamos en la sala de nuestra casa y bueno, la música no puede faltar, el pollito asado no puede faltar y fue así como esa alegría espontánea que tú, o sea, no planificas, por eso es espontánea, ¿no? Pero, como nuestros podcasts. Pero, o sea, es como la esencia que estaba ahí, ¿no? Que estaba toda tu familia, estaban tus papás, y esa alegría, esa sonrisa que estábamos comiendo, y era como algo, como una paz, como una tranquilidad que tú dices, wow, ojalá toda la vida fuera así, o todos los 31 fueran así. Pero creo que ese es el recuerdo más bonito porque, bueno, hoy estoy en otro país. Ya creo que, bueno, el año pasado estuve en Colombia, pero después de ese, 3 años no iba a Colombia. Entonces fueron 3 31 que me la pasé recordando ese momento, ¿no? Y que, como tú dices, cuando uno se encuentra, digamos, un poco triste, afligido o medio solitario, uno recordaba, ¿no? La sonrisa de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos tocando música, todo eso ahí. Yo, como no soy músico, con la presa de pollo, entonces el micrófono predicando. Era muy bacano, ¿no? Pero sobre todo, o sea, no es tanto como el momento, sino como la sensación que se sentía ahí de paz, de unidad, de estar con los seres que uno ama y que uno desearía siempre estar, ¿no? Entonces ese fue ha sido como el momento más épico de mi vida. Sí, ahora que lo dices, pienso que para todos, pienso yo, ¿no? Creo que los momentos más bonitos que uno más recuerda son esos tiempos donde estabas junto a todos los que amas, ¿no? Y creo que el anhelo de uno fuera como tenerlos a todos en el mismo lugar, ¿no? En un día especial. Como película de Marvel. Como película. Todos juntos ahí, ¿no? Pero mira, se me vino una ahorita a la mente, mientras que dice como Marvel. Recuerdo un día con mi papá nos fuimos a hacer una visita, ¿no? Y yo no sé, por casualidad de la vida no había transporte. Creo que también era un 24 de diciembre, si mal no recuerdo. Y nos fuimos a hacer una visita, pero nos fuimos en bicicleta. Y a la ida, pues normal, nos tocó llevar la mano porque era pura subida. Pero a la avenida, y era tierra destapada, o sea, de piedras. Recuerdo tanto que mi papá me dice, mijo, hágase adelante. Claro, papi, no pasa nada. Y me subo, ¿no? Ahí, todo juiciosito, todo obediente. Y mi papá arranca por esa bajada. Cuando resulta que una piedra le desvía la llanta y fuimos a caer por allá en un monte y de vueltas. Mi papá cae como a unos 5 metros de distancia donde yo estaba y lo único que él decía, mijo, está bien, preocupado. Y yo estaba allá tirado en el pasto, muerto de la risa, y cuando él me ve y que me estoy riendo, suelta a reírse. Yo creo que duramos unos 40 minutos ahí en ese pasto riendo, ¿no? Después cogimos la bicicleta y dijimos, no subimos, vámonos caminando mejor.
Desde este momento también como que yo siempre lo recuerdo, ¿no? Esa adrenalina que sintió ella, ya me maté aquí. Mi madre me maté. Sí, me maté. Pero bueno, ¿no? Pero mira, gracias a Dios, o sea, no pasó nada. Siempre lo recuerdo como esa anécdota bacana. Y cuando voy a Colombia, siempre recordamos eso con mi papá. Siempre voy con la bicicleta. Por suerte ya vendió la bicicleta, ¿sí no? Ah, qué chévere, pero no, esas cosas como decimos, no preparadas, ¿no? Porque nadie dijo, vamos a subirnos de allá para caernos. Para caernos. Vamos a tener una caída épica, ¿no? Sí, yo pienso que Dios también nos da esas experiencias, ¿no? Esas experiencias espontáneas, no planificadas, cuestiones así que suceden, ¿no? Y quedan en nuestra memoria para siempre, ¿no? Ya han de ser, ¿qué? Unos 40 años desde esa vez, Cali. No había televisión a color. Todavía lo recuerda blanco y negro. No. Creo Oye, que la bicicleta nos la prestó Picapiedras. Dime. Oye, en esa misma onda, de pronto alguna experiencia, alguna anécdota que de pronto tú dices la más triste o la más como, de pronto la que más dices, puta, qué vaina. Sí. Bueno, y precisamente esto que tenemos el culto con la iglesia, recordaba parte de eso. Creo que para mí lo más duro fue ver a mis papás cuando dejaron el ministerio. Por cosas políticas de la denominación, los fueron dejando, los fueron rezagando poco a poco, hasta el punto que dejaron la pastoral. Y verlos a ellos no estar al frente, no estar ejerciendo lo que les apasionaba, fue duro. Y verlos en casa, digamos, no con los brazos cruzados, porque siempre tienen que salir a buscar el pan diario, ¿no? Pero, o sea, sí verlos en casa un domingo y sentir que se sentían como abandonados, como desilusionados, como frustrados. Eso creo que me ha marcado a mí bastante. Después de verlos a ellos cada domingo alegres, siempre planificando un día de la madre, vamos a hacer esta dinámica, vamos a hacer esta comida, vamos a hacer tal cosa, mi papá sentándose a investigar un tema para predicar, viéndoles esa pasión que siempre le metían, y verlo hasta ahora como que, ¿qué hago? ¿Sí? Y sentir como que ya no hay otro camino, ya, echémonos al dolor. Entonces como que ese pedacito de la historia, verlos muchas veces a ellos así, sí se me ha quedado como en la retina, en la memoria, ¿no? Entonces ha sido como que esa partecita donde yo digo a veces, ahora que estoy enrolado en el ministerio, decir, Dios mío, guárdame o dame la sabiduría para saber el punto hasta dónde llegar, cómo cuidarme y que no se vuelva a repetir esta historia, ¿no? O sea, en este momento tus papás ya no trabajan en la pastoral. No, ellos ya no trabajan en la pastoral. Hasta hace varios años mi papá estuvo como, ¿cómo se diría? Como en el ministerio de evangelismo, algo así, visitaba iglesias, pero era ya por sus propios contactos, ¿no? Alguna campaña le invitaban a predicar y él iba y lo ejercía, ¿no? Pero ya hace un par de años para acá que ellos absolutamente no ven nada con el ministerio directamente. Hacen parte de sus congregaciones, sí, pero ya son como, hacen parte de la membresía nada más. Pero en medio de todo, sí, y te entiendes, realmente debe ser doloroso. Yo también me pongo a pensar en las personas que fueron impactadas por el ministerio que ellos hicieron. Y creo que eso realmente son las cosas que uno se lleva al final, ¿no? Porque a la larga, como tú dices, de pronto hay juegos políticos o hay cuestiones que de pronto no entendemos si se acierta o no podemos llegar a comprender porque no estuvimos allí o porque no nos pasó a nosotros. Pero sí está el hecho de que hubo personas impactadas, o sea, vidas que realmente fueron restauradas y que realmente gracias al ministerio de tus papás, que duró lo que el Señor permitió que durara, ellas personas pudieron ser restauradas por medio de esa obra.
Y lo que Así realmente importa es que ellos respondieron al llamado en el momento que Dios les dijo, aquí está listo todo para que ustedes puedan responder, y ellos lo hicieron. Y los resultados, pues me imagino que son visibles porque ellos fueron fieles a lo que el Señor les pidió que hicieran. Así es. Mira, con lo que tú dices me hace acordar de una historia. Yo tenía más o menos, no recuerdo, unos 10, 12 años. Y recuerdo que estábamos en la iglesia. Creo que todos mis recuerdos son para diciembre, porque era 31 de diciembre en una vigilia de la iglesia. Y mira, se acerca un jovencito, unos 17, 16 años, y le dice a mi papá, hola pastor. Y mi papá, ni idea quién era ese joven. Y le dice, yo vengo de muy lejos, pero vengo específicamente a decirle gracias. Y mi papá, pues asustado, le dice, ¿y gracias por qué? ¿Qué he hecho por usted, joven? No, disculpe, ¿cómo se llama usted? Y este jovencito le dice, mire, pastor, mi nombre no importa en estos momentos, pero yo quiero darle gracias a usted, porque hace 2 años usted fue donde vive mi familia, le dijo el nombre de la vereda, fue a predicar. Y para ese entonces yo hacía parte de la guerrilla. Y como el evento era grande, a mí me mandaron a vigilar un puesto estratégico para la guerrilla. Y desde ahí yo escuché su prédica. Y dice que mi papá al final, bueno, como buenos cristianos, ya hizo el llamado al frente, hizo la oración de fe, pero pues obvio, este joven no podía porque estaba en puesto de guardia. Pero él desde ese puesto de guardia hizo la oración de fe. Y dice que eso causó un eco en él, a tal punto que hizo lo imposible y se salió de la guerrilla. Entonces, escuchar eso ahí con mi papá fue como que, wow, o sea, se siente como una sensación súper chévere, súper bacana, excelente, pero también como ese friecito, ¿no? De lo que es capaz de hacer Dios a través de uno, ¿no? Como un ente que Dios usa para llevar esperanza y bueno, y ayudar a muchas otras personas. Entonces, con mi papá nos quedamos como que, y mi papá lo único que hizo fue abrazarle, orar por él, y bueno, al final él ya le dijo que no podía seguir en esa zona, que se iba para otra ciudad, porque iba a estudiar, y entonces ya que no se podía ir, pero sin decirle eso a mi papá. Entonces fue gratificante esa parte, y también como que muy, muy bacana, una experiencia muy chévere. Y cuántas más no serán, ¿no? Siempre es interesante pensar en la historia de los 10 leprosos, ¿no? Tal vez eran 10 y volvió solo uno. ¿Cuántas más no habrán sido impactados por la palabra a través del ministerio que ellos tuvieron en su momento? Y me puse a pensar también en lo que nos contabas y digo, ¿cómo es la vida, no? Tal vez ellos terminaron su ministerio, pero Dios siguió o sigue obrando a través, en cambio, de su hijo, de ti. Es como que se acabó tal vez su temporada, pero ahora la temporada, como que dice el volumen 2, ahora está en Ecuador, ¿no? En Cuenca. Y como Dios sigue obrando todavía a través, no sé cómo se llama tu papi, pero a través de él en ti también, a través de lo que Dios hizo en él. Si él nunca hubiera escuchado su llamado, nunca hubiera decidido hacerle caso, posiblemente tú estuvieras en cualquier otro lugar menos en Cuenca con Silvana y esperando una bebé, pero decidió escuchar el llamado hasta donde él mismo lo tuvo ahí, ¿no? Porque podemos decir mucho de la política y los movimientos que pueden hacer la gente, toda esa cuestión, pero hasta donde Dios le permitió obrar, estuvo, ¿no? Él ahí al pie del cañón y hizo caso. Y al hacerle caso, los resultados están acá. No quiero decir con esto que seas el apóstol o el arcángel, ¿no? Pero pienso que eres un instrumento de Dios en Cuenca, ¿no? A través de la fundación, con el trabajo que están haciendo, a través de la pastoral, con el trabajo que están haciendo con esas familias también, y ser esa luz, ¿no? En medio de esa oscuridad que debió haber habido en Cuenca, y por eso Dios te mandó allá. Y es interesante también porque tú también escuchaste el llamado, porque hasta donde nosotros sabíamos, tú estabas en Quito, ¿no?
con tu vida igual resuelta, ya trabajando, creo que con Silvana también ya trabajando. Cuéntanos un poco acerca de eso, Emerson. ¿Cómo fue esa decisión de decir me voy? Ese cambio. Sí. Bueno, yo creo que sí ha sido un poquito, digámoslo, duro en cuanto al cambio, porque lo que tú dices, el llamado, cuando uno siente esa pasión y uno sabe que Dios como que le prepara para algo que muchos otros quizás no aceptan o les da miedo, tú sí lo haces, ¿no? Y precisamente esa fue como el clip que yo necesitaba de Dios, digámoslo así, para venir a Ecuador a prepararme, porque yo le dije a Dios un día, yo quiero servirte, pero para servirte yo tengo que hacerlo bien. Y una de las cosas que yo entendía para servirle bien a Dios era entender mucho más su palabra desde una perspectiva académica, ¿no? Y él abría esta puerta del seminario y yo dije, aquí fue, sin cabeza y de cabeza y sin casco, ¿no? Como dicen acá como dicen en Quito. Y cuando yo llego al seminario, bueno, estudiamos, ustedes ya conocen toda la historia, se sale, no se sale a cumplir lo que uno piensa en el seminario, pero sí tienes que salir a rebuscarte la vida, ¿no? Y en eso con mi esposa, y para ese entonces ya estábamos casados, teníamos buenos trabajos, una buena economía en nuestra casa, pero con mi esposa, en nuestras oraciones, siempre le decíamos a Dios, pero se supone que tú nos permitiste prepararnos para servirte. ¿Por qué estamos ejerciendo o por qué estamos invirtiendo nuestro trabajo en otros lugares donde no se supone que es para lo que estudiamos, para lo que tú nos has llamado, ¿no? No quiero decir que no estuvimos involucrados en una iglesia, estuvimos sirviendo como líderes de jóvenes en una que otra iglesia también, pero creo que con mi esposa siempre tuvimos el deseo de estar tiempo completo y sobre todo estar al frente de una iglesia. No que nos creamos los super pastores, pero sí queríamos esa experiencia, ¿no? Entonces, recuerdo tanto, eso fue para un diciembre también. En una bicicleta. Sí, en un diciembre, oiga, qué casualidad. Con mi esposa, sobre todo mi esposa, orando así con una oración de esas power, le dice a Dios, a partir de a más tardar febrero, en enero, yo quiero ya tener otro trabajo y yo quiero estar sirviéndote tiempo completo. Yo la respaldé en la oración porque también era mi deseo estar tiempo completo. Sí, señor. Sí, señor. Yo también la respaldé porque si no le hago caso me va mal. No, mentiras. No, porque en nuestra casa había como esa tensión. Yo salía a las 6 de la casa, a las 6 de la mañana a trabajar y ella llegaba a las 11 de la noche de su trabajo. Entonces no había como ese tiempo de nosotros en pareja y sí estaba pasando factura, ¿no? en nuestro hogar. Pero entonces hicimos esa oración en un diciembre y eso fue, si no me equivoco, a finales de febrero, a mitad de enero, finales de enero, que nos llamaron de Cuenca. Mira, vengan, hay una fundación que está interesada en abrirse aquí en Cuenca, pero quieren pastores jóvenes. Entonces el contacto, nosotros nos vinimos de recuerdo que eso fue de un día para otro, nosotros agarramos el carro y nos vinimos. Yo estaba recién aprendiendo a manejar, nunca había salido de Quito, y dije, vámonos, eso no importa, vámonos. Y llegamos acá y los directores... La carretera. 3 horas en Machachi. No, para eso sí soy un loco. Llegamos acá y los directores que son de Corea, sobre todo el director, el pastor misionero, él nos hace preguntas, ¿no? Acerca de nuestro ministerio, nuestro historial. Dice que si hemos estudiado algo, ¿no? Claro, que hemos en Semisud. Gracias a Dios él también tenía conocimiento de Semisud. Entonces dijo, son pastores con teología. Entonces nosotros sí, estudiamos teología, muy bueno, y comenzó a hacernos preguntas con respecto a eso, ¿no? Pero me encanta algo que él nos dijo, bueno, estudio está bien,
¿tienen carro propio? Ok, está bien también. Pero lo que me gusta más de su corazón es la pasión por los niños. Entonces, en todas nuestras respuestas, sin querer queriendo, y a veces metiendo un poquito de labia para ganarnos el trabajo, creo que él notó algo especial. Y por eso yo siempre, y bueno, en esta charla también empecé por la pasión que incluyeron mis papás, ¿no? Porque creo que esa es la clave indiscutible. Y bueno, así fue como Dios abrió las puertas en menos de un mes. Y a los 15 días ya estábamos con el camión de nuestras pequeñas cosas hacia Cuenca. Llegamos a un apartamento nuevo por estrenar y estábamos con el trabajo ya en la fundación, metiéndonos del lleno, conociendo a los niños, conociendo a los padres de familia y bueno, con una iglesia que plantar. Y bueno, Dios ha sido fiel. Simplemente bastó para nosotros en cuanto al trabajo, en cuanto al no renunciar a nuestro llamado y a lo que queríamos. Bastó una oración ferviente en diciembre y Él respondió en enero, ¿no? Para muchos otros quizás se va a demorar un poco, pero es que, bueno, todos los procesos son diferentes. Uh-huh. Qué chévere, Emerson, escuchar tu experiencia. Pienso que tanto con Damaris la semana anterior como contigo en esta semana han sido charlas bastante llenas de esperanza, ¿no? Pienso que en este tiempo en el cual estamos viviendo esta pandemia y el miedo y toda esta cuestión, escuchar que podemos confiar en Dios y que podemos poner en Él nuestra esperanza es algo buenísimo, ¿no? Que la gente que nos escucha también pueda saberlo, ¿no? Que puede poner su esperanza en Él, que puede confiar en Él y que si nosotros seguimos orando, creyendo en Él, Dios va a obrar, va a hacer, ¿no? Así que si tú que nos escuchas crees que Dios quiere usarte o te ha dado un llamado también a hacer algo, sigue luchando por eso, sigue creyendo, sigue confiando, ¿no? Y en algún momento, como dijo Emerson, esto es de procesos, tal vez no va a ser mañana, tal vez en un mes, tal vez todavía necesitas seguir preparándote. A veces es tan bonito llegar a ver y decir, ay, qué lindo, Emerson ya está con la fundación y ya está trabajando ahí con su esposa, qué bueno, y el ministerio. Pero para llegar a ese lugar donde hoy Dios los tiene ha sido todo un proceso y por eso queríamos ver un poco tu experiencia desde la niñez, ¿no? Desde ser hijo de pastor, porque todo eso ha sido el proceso que Dios ha ido usando hasta aquí, ¿no? Y a dónde más te llevará Dios. ¿Qué será de aquí en unos años? No sabemos, pero anhelamos en Dios que sea algo bueno, que sea lo mejor para tu familia. Qué bueno ha sido tenerte aquí, Emerson, qué bueno ha sido escucharte también, qué bueno también, Jorge, pasar contigo una noche más aquí en este podcast, así que les animamos a los que nos han escuchado, que puedan seguir siempre con nosotros. Vamos a invitarlo a Emerson en otra ocasión para que siga hablándonos un poco de sus experiencias. El tiempo no nos da para seguir hablando un poco más de las experiencias, porque yo estoy seguro que tiene un montón de anécdotas. Caídas en bicicleta. Puede contar acerca de cómo ha sido su vida siendo hijo de pastor y ahora pues también trabajando dentro de la pastoral, siguiendo ese legado de sus padres, ¿no? Así que gracias, Jorge, gracias. Gracias, Edison, gracias, Emerson. Qué genial escucharte hoy, Cali, digo Cali en vez de Emerson, se me hace raro. Qué genial escucharte, el cariño. Qué genial escucharte y ver cómo el Señor te pasó de una vereda a otra, en la que tú estabas viendo todo lo que sucedía y ya cuando pensabas de pronto en el que decías, bueno, ya estamos ubicados, el Señor te dio otra vez otro giro, así como cuando decidiste venir a Ecuador y te diste tu paso de fe y llegaste a Cuenca y como tú decías, con todo nuevo, incluso hasta el departamento nuevo, pero el Señor ha ido afianzando tus pasos, lo que estás haciendo y realmente escuchar lo que Dios ha hecho contigo en este poco tiempo que llevas en Cuenca, realmente es, para mi vida es realmente motivador y al mismo tiempo, como decía Edison, en medio de la pandemia con tanto dolor y tanta pérdida y tanta incertidumbre, escuchar que Dios sigue actuando y que sigue respondiendo a las oraciones, realmente me imagino que para los que nos escuchan, tanto como para mí, es realmente de mucha motivación.
Gracias, Edison, un placer escucharte, vernos que estamos bien, a nuestras familias, nuestros amigos nos escuchan. Siempre va a ser bueno podernos encontrar en este medio. Si tienen alguna pregunta, no olviden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si quieren escuchar más sobre el tema, algunas cosas que de pronto nos faltaron preguntar o que les gustaría escuchar, pues también dejen en los comentarios, suscríbanse y compártanlo con personas que creen que les puede hacer de bendición lo que hemos conversado en esta noche. Eso ha sido todo. Muchas gracias por todos. Emerson. Gracias. Gracias por este tiempo. Nos vemos, saludos, qué bueno verlos. Chao, gracias. Chao a todos.